Pues gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos, bienvenidas a este mini taller, por así decirlo, de una horita, en el que el objetivo es aprender a integrar los significados de los arcanos del tarot basándonos en la numerología, es decir, en el lenguaje de los números. Aquí vamos a empezar, a ver si se pasa la diapositiva, ahí está. Pues quería comenzar haciendo una pequeña introducción de qué es el tarot, porque me gusta siempre como delimitar un poco la concepción que yo tengo del tarot, qué significa para mí, de qué forma lo utilizo. Después también la numerología, a grandes rasgos, ¿no? Qué simboliza, qué significa, y luego la numerología en el tarot. Y a partir de ahí, pues vamos a ir analizando por cartas, que si tenéis un tarot a mano también podéis sacarlo para conectar con los arcanos, ¿no? Al final el tarot son unas cartas y para que funcionen lo que hay que hacer es impregnarlas de nuestra energía. ¿Y cómo se impregna? Pues utilizándolas a saco, con cualquier cosa, meditando, poniéndolas al lado de la cama para soñar con un arcano, llevándotelas a la calle para integrar ese arcano, ¿no? Ya en su momento hice como un webinar para iniciarse, por así decirlo, en el tarot y ahí di como unos tips de cómo conectar con la baraja. Pero bueno, ese, si queréis, os lo paso luego por el grupo de WhatsApp que tenemos para que podáis acceder por si tenéis esta curiosidad, pues echarle un vistacito. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, me gusta mucho Prezi porque se puede mover una y es como muy libre, ¿no? Es muy piscis. Si de repente me apetece ver toda la baraja, pues la veo y en este caso la he colocado en una determinada posición porque como ya sabéis, la baraja del tarot se puede organizar de muchas maneras diferentes, o sea, no hay una que sea la correcta, sino la correcta es la que te sirve en ese momento. Y ahora mismo, como vamos a utilizar el tema de la numerología, a mí me interesaba mucho ver y asociar las cartas que se conectan con el número que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el mago y la fuerza como el número 1, ¿no? Por así decirlo. Después tenemos la suma sacerdotisa y el colgado como el 2, la emperatriz y la muerte como el 3 y así pues avanzando hasta llegar al 10 y al 20, que son como números conclusivos. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a ver ahora todos juntos. Y bueno, ¿cuál es mi objetivo? A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el tarot? Pues el tarot es un lenguaje simbólico que pues está compuesto por imágenes, arquetipos, escenas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra vida, las emociones, nuestros procesos. Y aquí también pues me gustaría incluir los números, que también dan como un significado, ¿no? Aportan un mayor significado a la interpretación. Porque imaginemos, estamos echando el tarot y sale un 1, un 3 y un 2. Ahí hay una evolución de los números. El 1 es como un estado, un proceso más inicial, estamos empezando algo, habla de unos comienzos, es un número activo, ¿no? Porque es impar. Luego tenemos un 3, puede ser que haya habido un salto, ¿no? O sea, es como que antes del 3 siempre va el 2, pero esta vez el 2 ha aparecido al final. Y esto nos está hablando de una historia, nos está contando una historia de una evolución que de repente se ha interrumpido, que ha dado un paso hacia atrás, porque quizás había que revisar algo del proceso que estábamos viviendo. Y eso puede ocurrir pues con todas las cartas del tarot, ¿no? Si salen en orden, significa que estamos avanzando. Si salen al revés, los números significa que igual estamos dando un paso hacia atrás o tenemos que dar un paso hacia atrás. Ese es un poco el juego que vamos a estar utilizando con los números ahora mismo. Y bueno, quería también como un poco detallar y decir que el tarot es una herramienta de autoconocimiento. Al final, la finalidad es que tú tienes el poder de decisión en tu vida. El tarot no determina nada, sino que simplemente baja información que está disponible en el aquí y en el ahora y nos da
claves, pistas, nos acompaña en la toma de nuestras decisiones que al final pues son nuestras. O sea, el poder lo tenemos nosotras y nosotros a la hora de decir, vale, ¿qué camino voy a tomar? ¿No? El tarot me ha dado dos opciones y yo voy a escoger. Y después de esto tenemos la numerología. ¿Qué es la numerología? Pues es el estudio de cómo evoluciona la energía a través de los números. Cada número tiene una vibración y podemos conectar con esa vibración. ¿De qué manera? Pues arquetípicamente, pues como con todo, con la astrología, con el tarot. Lo interesante aquí es desarrollar dentro de cada número un personaje y un concepto, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho con el tarot. Creo que en el momento en el que conectamos con los números, conectamos también con el tarot y viceversa. Cuando conectamos con los arquetipos del tarot, somos capaces de aportar esas personalidades, como esos arquetipos también a los números. Bueno, no lo he explicado, pero un arquetipo es como una simbología que es una traducción de una energía, ¿vale? Tenemos como un personaje, digamos. Y dentro de ese arquetipo construimos un personaje y a partir de ahí pues nos da un significado. Ese personaje nos puede hablar y nos puede comunicar y de ahí es como lo interesante de todo esto, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo un poco cómo se va construyendo. Entonces, bueno, aquí os he puesto un breve ejemplo en el que el 1 es iniciar, el 2 es gestar, el 3 es expandir, pero vamos a profundizar de manera más intensa en cada uno. Mi idea era también realizar una meditación de integración. Yo creo que la teoría está muy bien, siempre, ¿no? O sea, porque hay que tener como una imagen o una idea teórica de lo que son las cosas, pero lo importante es que vosotros y vosotras integréis a vuestra manera esa energía. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Poniéndola en práctica, experimentando, meditando, jugando con ella, disfrutándote cada energía y también dándote cuenta de dónde hay una resistencia, ¿no? Porque quizás somos personas más tranquilas y conectamos muy bien con los números pares, que son receptivos y que están abiertos a entrar en una energía como más pausada, más relajada, pero cuando de repente llega un número impar que te pide acción, te pide decisión, el cuerpo se tensa y dice, aquí no estoy cómoda, aquí no estoy cómoda, y eso es que a nivel interno se están moviendo cositas pues que nos pueden clarificar dónde residen nuestras resistencias o dónde residen también nuestros potenciales. Entonces, bueno, como antes de entrar como en la parte más teórica, pues quería juntar un poco estos conceptos, aunque ya lo he hecho brevemente en la introducción, y es básicamente pues que el número habla de una fase del proceso, ¿no? Hay números que indican inicio, otros desarrollo, luego entra la crisis, integración y por último cierre. Y el número, por ejemplo, que salga en el tarot, luego podemos hacer también un breve ejercicio, nos identifica en qué fase del proceso estamos ahora mismo. Si sacásemos la baraja de tarot y nos echásemos una cartita, pues en ese caso diríamos, ok, hay 22 cartas, del 0 al 21. ¿En qué fase estoy ahora mismo de mi vida sobre X tema o en qué fase estoy en general? ¿Qué es lo que estoy transitando ahora? Y nos sale por ejemplo, una rueda de la fortuna, un 10. El 10 habla de cierres, o sea, es el final. El 1 son los inicios y el 10 son los finales. Entonces, ahí está viendo una situación que te está diciendo o tienes el impulso para avanzar a lo siguiente y enfrentar las problemáticas que te has podido encontrar hasta ahora de otra manera, o volvemos hacia atrás, ¿no? La rueda es como o avanza o retrocede. Y luego también, pues aquí estamos hablando como de palos de tarot, pero en este caso vamos a profundizar un poco más en los arcanos. El tarot tiene arcanos mayores, que son 22, y arcanos menores, que
son como la baraja española, imaginemos, ¿no? Bastos, espadas, oros, copas. Y esos arcanos es verdad que hablan de un determinado tipo de energía, sería en el contexto donde se expresan los números, pero los vamos a dejar de lado porque tienen como significados menos profundos a nivel evolutivo y desarrollo interno de lo que los tienen los arcanos mayores. Entonces, bueno, en este caso, como ya sabéis, me encanta esquematizarlo todo y hacer tablitas de todo, y os he puesto aquí como un pequeño resumen de cada número. Me faltaría el 10, pero bueno, como lo vamos a ver en los arcanos mayores, tendréis a disposición también esta presentación, entonces podéis hacerle una foto, una captura a la pantalla, imprimirlo, lo que prefiráis, total libertad. Pero me parecía interesante pues poner la energía del número, lo que simboliza, lo que significa y representa, cuál es el desafío, ¿no? Porque al final, claro, el punto de esto está en evolucionar, en pasar de un número a otro de manera cíclica y avanzar dentro de esta rueda de números que componen, pues, los números matemáticos del 1 al 10, pongamos, del 0 al 10, porque aquí estamos hablando del 0 al 10. Entonces, claro, te habla de cuál es el desafío y de cuál es el movimiento para superar o encarnar ese arquetipo, ese número. Pongamos como ejemplo, el 0 es el todo, en potencia, en su esencia. O sea, habla de libertad, habla de posibilidad, pero también habla de misterio, porque puede ser todo, es como esa potencia que todavía no se ha escogido. Entonces, ¿cuál es el desafío? Confiar y dar el salto. Y tomar un camino, aunque no sepas cuál estás escogiendo, decir, yo voy a tirar por aquí. Claro, ¿qué es lo que necesita el 0 para convertirse en 1? Encarnar una identidad, el yo en esencia. ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Y entonces ya estamos pasando hacia el 1, la energía de inicio, de impulso, de nacimiento, de potencial. Y el desafío ahí está en atreverse a empezar algo. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú de repente te encuentras con lo que tú quieres y decides y tomas esa decisión, te encuentras con el otro, un obstáculo, algo que te hace frenar, que sería el 2, ¿no? Como esa dualidad, y tener que tomar decisiones, ¿no? Es como el 2 siempre son la dualidad, las decisiones, pero antes de tomar esa decisión, que sería el 3, estamos en un estado meditativo de cuál es mi situación, ¿no? Por eso se considera el 2 como la gestación, en el encuentro, la recepción, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa la dinámica. Os dejo aquí la tablita para que podáis echarle un vistazo siempre que queráis, pero como esto lo vamos a ver de manera más detallada de uno en uno, yo ya pasaría a lo que hemos venido, a hablar de tarot. Entonces, vale, aquí un apunte, porque veis que la fuerza es un 8. Hay tarots en los que la fuerza y la justicia se cambian. En este caso, como he escogido el tarot de Rider White, utilizan la fuerza como número 8. No os quiero liar mucho, pero básicamente el resumen es que para mí la fuerza va antes que la justicia. ¿Y por qué? Porque os voy a explicar ahora mi razonamiento. Aunque veáis aquí un 8, considerarlo como un 11. Estamos hablando del 1, del inicio, del impulso. Por un lado, tenemos en primer lugar el mago, que habla de un inicio consciente, de el momento en el que decides actuar y tienes sobre la mesa todo lo que necesitas, ¿no? Como este arcano, tienes los oros, las copas, las espadas, los bastos, lo tienes todo sobre la mesa para que tú simplemente tengas que dar el paso e iniciar algo, tomar una decisión. O sea, este arcano nos está hablando de una energía que es puro inicio, pura motivación, es infinita,
¿no? Al fin y al cabo. Pero te está diciendo, vale, si no tomas esta decisión y te estancas en el 1, al final estás en todo a la vez y no te centras en nada. O sea, el 1 también puede ser perderse en la infinidad de posibilidades que te da la vida y no tomar una decisión. Entonces, el reto de este arcano es dar el paso. Y lo mismo ocurre con la fuerza, pero a un nivel un poco más elevado. Como ya sabemos, los arcanos tienen del 0 al 21, ¿no? Entonces, del 1 al 10 podemos decir que son personajes, y ahora lo veremos, más fáciles de entender, más bajados a tierra, son números, pues por así decirlo, menos complejos, ¿no? No se suman entre ellos porque son números básicos y pues van del 1 al 9 y ya empieza el 10 a entrar en una energética un poco más compleja, un poco más elaborada, porque de repente aparece un 0 y decimos, vale, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cuál es la gestión, no? ¿Qué ocurre? Que cuando pasamos a números más complejos, del 11 al 21, los significados empiezan a detallarse porque ya no son números redondos, ¿no? Por así decirlo. Estamos hablando de un 1 y un 1, un 1 y un 2, que además se pueden sumar entre ellos. Y lo que os decía antes de jugar con el tarot es que lo interesante aquí es, por ejemplo, decir, vale, nos vamos a quedar como en lo más básico que es, ¿vale? El arcano sin nombre es el arcano 13, entonces hay un 3 predominante que cobra protagonismo y que conecta directamente con la emperatriz, ¿no? Es curioso porque al parecer, así de primeras, parecen arcanos diferentes, pero ahora veremos que se asemejan. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué hagamos? Pues que sumemos los números del 1 y del 3. ¿Y qué pasa cuando sumamos energías? ¿Qué nos lleva a otro arcano diferente, que es el emperador, el 4? Y lo mismo, pues puede ocurrir, a ver, en este caso hay números romanos, ¿no? Nos estamos basando como más en los números que utilizamos a día de hoy, que no son los romanos. Pero yo os invito aquí a jugar con esa numerología y ese juego, ¿no? De decir, voy a juntar significados, voy a juntar números. Esto es un 10, pero esto es un 4, pero de repente junto 2 y 2 y me está saliendo otro número, ¿no? Como jugar un poquillo con ese significado, que a lo mejor sería pues el ejemplo que hemos hecho de la carta sin nombre, y irnos a otro arcano que nos suma otra cifra que no es la que conecta directamente entre estas dos cartas. Espero que se entienda, ¿no? Este concepto. Estos son ejemplos para que luego podáis jugar vosotros, vosotras en casa y daros cuenta también de la infinidad, o sea, de la infinidad de posibilidades que tiene el tarot y de lo divertido que puede ser, ¿no? Que al final también está ahí la cosa en conectar de disfrute, de placer, nunca de miedo, porque cuando conectamos con las cosas, con este tipo de herramientas tan mágicas, claro, si conectamos desde el miedo, siempre nacen bloqueos. Dejamos de confiar en nuestra intuición, dejamos de confiar en nosotras mismas, dejamos de conectar con nuestro corazón, que es puro amor, que es pura compasión también hacia nosotros. Y conectamos pues con ese bloqueo de lo estoy haciendo mal, le estoy dando una interpretación que no es correcta. Por eso es importante conectar desde el placer y desde el juego, que lo repito siempre. Entonces, bueno, seguimos. Que yo tengo la luna en Géminis y me enrollo muy rápido y paso de concepto a concepto así, saltando como si no hubiese un mañana. Entonces, bueno, pasamos del grado 1, que sería el potencial, ¿no? Como esa fuerza inicial, al segundo grado. A ver, ahí está. Y aquí encontramos otras dos figuras diferentes. La suma sacerdotisa y el colgado. Hemos pasado de un 1, que es una energía hacia afuera, de impulso, de total gana, ilusión y decisión, a un 2, que es un número par y por tanto receptivo.
Muchas veces se puede confundir en el tarot activo y receptivo con masculino y femenino. No, equivocación. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, el colgado es un 2, un 12, y es masculino. Y lo mismo ocurre con otros números que consideramos como números activos por ser impares y aparecen figuras femeninas, porque activo-pasivo no significa mujer o hombre, ¿vale? Esto también me parecía bien como clarificarlo. Entonces, hemos pasado al 2. El 2 es la gestación. Es una parada, un parón después de ese impulso. Es como el opuesto, ¿no? Yo tomo la decisión, doy ese paso y llega el 2 y dice, frénale, ¿no? O sea, tenemos la sacerdotisa que dice, muy bien, mago, has tomado una decisión, pero vamos a estudiar cuáles son las opciones, en qué dualidad estamos viviendo, qué clase de aprendizaje, porque al final también el 2 es un aprendizaje, una evolución, esa pausa que necesita encontrarse en la sabiduría, ¿no? Bueno, aquí he puesto, es una gestación consciente, una sabiduría que cultiva, que se cultiva en el interior. Y en cambio, el colgado es un 2 como un poco más elevado, ¿no? Está totalmente colgado, parado, está gestando de una forma más radical, pero habla de una parada en el tiempo. O sea, algo profundo ahí se está transformando a nivel interno. La sacerdotisa, esa parada la realiza como de arriba abajo, ¿no? Dice, vale, yo necesito, me imagino, ¿no? Como imaginemos una monja, ¿no? Que está una monja de clausura, que lo que hace es pura devoción, pero en este caso la sacerdotisa está bajando información y transcribiéndola para que luego de esos escritos se puedan comunicar y se puedan transmitir. Sin este movimiento no podría haber como contenido con el que trabajar, ¿no? Ya no solo a nivel espiritual, lecciones, pues imaginemos escribir un libro, sino en general también para un proyecto. Si tú vas solo desde el impulso y no estudias o te paras un segundo a estudiar hacia dónde realmente tiene que ir este proyecto, se vuelve a encontrar como una difusión, ¿no? de toda la energía, no está como recorriendo la naturaleza de la evolución que necesita, como que necesitan estos pasos o este recorrido. Entonces, bueno, el 2 es freno, es gestación, es reflexión y aprendizaje, transformación interna, un parón para esa transformación. Y del grado 2 pasamos al tercer grado. A ver, las diapos. Pasamos al número 3, que es la germinación. Si visualizamos, imaginemos, la suma sacerdotisa como el bebé que se está gestando, ¿no? De ese proyecto, que necesita pausa, necesita calor, necesita estar como en un lugar protegido, a gusto, cómodo. El 3 es el nacimiento, la gestación, la creación, ¿no? Tenemos un proyecto, lo estamos ideando, pues el 3 es sacarlo y dárselo a la vida, hacerlo nacer. Por eso la emperatriz, que es como el arquetipo de la madre, habla de dejarse llevar, de fluir, de creatividad, ideas, encontrar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Porque es como una energía mucho más fresca que la de la suma sacerdotisa. ¿Por qué? Porque la suma sacerdotisa, pues podríamos decir que es un poco tradicional. Y en esa energía de lo tradicional, pues esa pausa. Pues la emperatriz dice, no, ya está. Vamos a salir a la vida, vamos a jugar con la vida. Voy a dar nacimiento a aquello que llevo planificando durante tanto tiempo. ¿Y por qué se conecta la emperatriz con la muerte, ¿no? La muerte o el arcano sin nombre, el arcano 13, ¿no? Porque son dos maneras diferentes de entender un nacimiento. La emperatriz planta esa semilla
para que crezca, ¿no? Y es esa germinación de la semilla, ese nacimiento. Y el arcano sin nombre, la muerte, lo que te está diciendo es para que puedas seguir plantando semillas, o sea, para que puedan seguir germinando cosas de una manera más fresca, más innovadora, es necesario hacer limpieza y quitar, pues imaginemos una cosecha, ¿no? Si cosechamos en el campo unas semillas, yo qué sé, de maíz o de trigo, pongamos, de trigo. Claro, si tú dejas esas plantas ahí para el año que viene, no van a hacer nada nuevo. Probablemente, de hecho, pues se pudra, ¿no? Es como ahí hay algo que no está dejando espacio a que tú puedas cosechar nuevas energías, nuevas intenciones, ideas, porque te estás aferrando al pasado. Y por eso la muerte no está al final del tarot. La muerte está, pues, en medio, más o menos, porque estamos constantemente renaciendo. Y en ese acto tenemos que decir que no, hacer limpieza, dejar atrás, olvidar el pasado para poder abrirnos y abrir esa energía a algo nuevo. Por eso, cuando sale esta carta que da un poco de yuyu, que no es de yuyu, porque está hablando de abrirte a cosas nuevas, de dejar atrás, de una transformación de nuevo como interna, ¿no? Y me gustaría hacer este apunte porque me acaba de venir, ¿no? Es como si estos arcanos del 1 al 9 fuesen acciones más hacia afuera, más entendibles en cuanto a que la energía es fácil de entender, no requiere una transformación interna como tan profunda como a lo mejor los arcanos pues del 10 al 21, ¿no? Por eso como que estas energías son más fáciles de comprender. Bueno, simplemente hacer este apunte. Entonces, claro, bueno, aquí he puesto lo de es otra forma de germinación, la transformación radical, la vida que surge a través de la eliminación de lo que ya no sirve. Y después de este estallido energético de nacimiento, ¿no? De dar hacia afuera, hacia el mundo algo o limpiar para que pueda crecer algo nuevo, nos encontramos con el 4. ¿Por qué? Porque el 3 puede ser muy radical, puede ser muy intenso. Entonces, siempre después de algo radical e intenso, ¿qué nos encontramos? Frenazo, estructura. ¿No? No sé si se va entendiendo un poco la dinámica del lenguaje de los números. Tenemos un número par que requiere acción, tenemos un número impar que requiere receptividad. Par, impar. Y ahora pasamos pues al par, ¿no? La estructura, el 4. ¿Cómo es una casa? Cuadrada. ¿Qué se necesita para construir algo? Pues como mínimo 4 puntos de sostén para que se pueda una silla, ¿no? O sea, así un poco imaginando arquetipos, imaginando objetos, energías que traducen como esta vibración, ¿no? Pues una silla, un hogar, una montaña que es estable, que se mantiene ahí quieta, que no hay quien la mueva. Esa es un poco la energía de la que estamos hablando cuando presentamos el número 4. Y aquí encontramos al emperador y a la templanza. Entonces, el 4 es un poco el opuesto complementario del 3. El 3 es la emperatriz y el 4 es el emperador. Tenemos el arquetipo materno y el arquetipo paterno, ya sabéis, ¿no? Como, entre comillas, que estructura, que da estabilidad. La emperatriz es fluir, yo me dejo llevar por la vida, bueno, doy a luz, tengo un mogollón de creatividad y de ideas, pero, claro, el infinito que es la emperatriz no puede existir sin el finito que es el emperador y viceversa. Es decir, si tú como emperatriz tienes muchas ideas y fluyes mogollón, si no sabes cómo materializarlas, no vas a llegar a nada. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con el emperador. Si te aferras a tus estructuras, a tu autoridad y no tienes esa flexibilidad mental, tus estructuras nunca podrán como evolucionar. Entonces son energías que
dialogan y que se complementan, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, esta energía de 4 habla de estabilidad, de encontrar una estructura, de un lugar donde asentarte, donde poder estar tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre el emperador y la templanza? Pues que el emperador te da un equilibrio material, ¿no? O sea, es como está totalmente tocando tierra, tocando materia, y la templanza es un equilibrio mental y material. O sea, es como dinámico, ¿no? O sea, habla, pues lo he puesto aquí, armonía entre fuerzas materiales e intelectuales. O sea, es como algo más elevado. Entonces, tú te encuentras la templanza, que es un 14, y dices, vale, ¿cuál es el 4, el emperador? Pues la templanza lo es más equilibrio, porque tiene en cuenta otras energías, otros factores que el emperador en este caso no está teniendo en cuenta, pero que es igual de válido, porque hay veces que se necesita como esa respuesta directa de estructura. Crea como lugares donde puedas construir cosas, porque si no te estás yendo, ¿no? Estás fluyendo. Entonces, esa es como la evolución del 3 al 4. Y del 4 pasamos al 5. ¿Por qué? Porque aquí es donde el 5 es una crisis, digamos, ¿no? Tú ya de repente tienes tu idea, tienes tu estructura, pero llega el 5 para decirte, vale, pero es que no todo es la estructura. Aquí se necesita que conectes, ¿no? Es como la primera carta social del tarot con otras personas, que comuniques, que encuentres referentes que te puedan guiar, que tú seas referente de otras personas. Estamos empezando a mover energías de comunicación y en las que entran como otros factores, otros personajes. Aquí me hace mucha gracia, es que el tarot es muy sabio. Y claro, ¿qué es lo que conecta el sumo sacerdote? Con el demonio, el diablo, que son esas, de nuevo, es ese juego de opuestos complementarios. El sumo sacerdote en este punto, en este grado, en este número, conecta con el transmitir espiritual, ¿no? Mientras la suma sacerdotisa, el movimiento era de arriba abajo, porque está transcribiendo, lo que hace el sumo sacerdote es, no, perdón, que me he liado. La sacerdotisa es me estoy liando. Vale, perdonad, ¿eh? Aquí ha habido un lapso mental tontorrón, pero voy a tratar de explicarme. Es como que la sacerdotisa canaliza, vale, ya he entendido el movimiento, la sacerdotisa canaliza de arriba a abajo porque está escribiendo y está canalizando, y el sacerdote, mira, Alicia dice que sí con la cabeza porque ya me estaba pillando. El sacerdote es como estudia las Sagradas Escrituras y comunica hacia afuera, ¿no? Es como más de las Sagradas Escrituras hacia afuera. Claro, aquí la comparativa la he hecho un poco con el diablo, que son movimientos diferentes. Entonces, el sumo sacerdote es como un maestro, lo que conecta con lo humano, con lo divino, habla de la energía correcta, ¿no? Que se supone que hay que traspasar como esas palabras de sabiduría. Y en cambio, el diablo muestra como otro tipo de energía más instintiva, no tan correcta, ¿no? Como podríamos decir que intenta ser el sumo sacerdote, conecta con tus deseos, con la energía vital, con lo que tú realmente quieres, y ahí pues está el encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿no? Es más complicado entender el diablo porque también depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? El diablo te puede estar diciendo, suéltate la coleta, o te puede estar diciendo que le rebajes un poco porque estás descontrolado o descontrolada. El sumo sacerdote habla más de guía, de encontrar a alguien que te sepa guiar, ¿no? Que te sepa ayudar o de tú ayudar a otras personas. En cambio, el diablo está hablando como de algo más instintivo, algo que nace más de ti a nivel interno, ¿no?
Y de nuevo podemos ver como este juego de comunicar hacia afuera o una transformación interna. Entonces, bueno, el grado 5 significa eso y pasamos luego al grado 6, que hemos pasado de ese mediador, ¿no? De esa conversación a esa unión. El grado 6 siempre habla de conectar con tu placer y con tus necesidades. Por eso también es un número impar. Lo que pasa es que, claro, aquí podemos meternos en otras cuestiones y es que el 6 pueden ser 3 doses o 2 treses, ¿no? O sea, aquí hay, como os digo, hay mucho juego, pero no me voy a meter porque si no, no termino nunca. Entonces, el 6 es la unión, es el entrar en contacto con las relaciones, con las personas. Antes estábamos viendo el sumo sacerdote y el diablo, que de alguna forma ahí había dos personas, pero que no estaban interactuando. O sea, había una figura como con autoridad que estaba transmitiendo como ese conocimiento. Ahora estamos pasando a un número mucho más social, de comunicación, de revelar energía, de ruptura, de tener que llegar a acuerdos. Muchas veces se dice que los enamorados, o sea, en este tarot no se ve, pero por ejemplo en el de Marsella hay 3 personas y hay manos que no se entiende qué están haciendo esas manos y por tanto hay como mucho caos. No entiende si la persona está feliz, está triste, está viendo una discusión, se están poniendo de acuerdo, se están abrazando. Es ese conflicto que te obliga a unirte con las demás personas a nivel afectivo, a nivel tener que tomar una decisión, ¿no? En este caso, los enamorados, ¿por qué se llaman los enamorados? Que en otras barajas es el enamorado, porque realmente está representando como esta figura que tiene que tomar una decisión, tiene que comunicar qué es lo que necesita, ¿no? Como poner en marcha un acuerdo, ¿no? Un decir, pues vamos a conectarnos y vamos a ponernos de acuerdo porque no solo estoy yo y no solo están mis necesidades, sino que pues a lo mejor el sumo sacerdote te enseña algo con lo que de repente tú no resuenas y dices, vale, pero yo tengo otra opinión. Y entonces ahí ya estás generando como una energía, un intercambio energético. Y aquí ya pasamos a la torre, que también esta es una carta como que normalmente genera un poco de incomodidad, porque lo que te está diciendo es que cuando algo se rompe, realmente te está liberando. O sea, cuando rompes una estructura que ya no se sostiene, porque ha llegado un momento en el que por mucho que trates de mantenerla, ya no se sostiene porque ha llegado algo externo que te lo está destrozando, realmente lo que está haciendo es revelar algo que ya no es para ti y que te está invitando a dejarlo atrás, ¿no? A romper con esa energía para encontrar algo nuevo. Es un poco también esa energía del número 13, ¿no? De la muerte. Lo que pasa es que el 13 es algo que es una decisión que tú tomas y que dices, voy a dejar esto atrás, y en cambio la torre es que te llega, porque ya está. Es como para ver como que no tenemos el control de todo. Y al fin y al cabo eso también es liberador, porque imagínate que tú fueses la responsable, el responsable de tener el control de todo en tu vida. O sea, sería un estrés constante. Por eso esta carta también te invita a dejarte liberar por aquello que ya no es para ti, para poder encontrar como una evolución interna. Y de aquí, ¿no? De esta relación, de este contacto con las personas, pasamos a la acción, ¿no? El 6 sigue siendo un número receptivo, ¿no? Es par, y pasamos al número impar, porque después de haber entrado en contacto con esas personas y habernos dado cuenta de qué es lo que queremos y de qué es lo que realmente deseamos, ya podemos como tomar acción, ¿no? Como dar esos pasos, avanzar desde nuestra voluntad, desde lo que está alineado con nosotros, con nosotras mismas. Y claro, este es como un movimiento mucho más focalizado, porque ya me he dado cuenta de lo que yo realmente quiero en ese 6, ¿no? Y tenemos al carro,
que avanza, pero es como un avance, suele ser una carta como rápida, pero avanza con las leyes y los tiempos de la vida. Al lado encontramos la estrella. Claro, el carro está mucho más centrado en el yo, en lo que yo quiero, avanzo y tiro para adelante. Es como una energía, o sea, es cáncer. ¿Por qué? Porque se mueve desde lo emocional, desde sus sentimientos, desde lo que realmente quiere, ¿no? Pero la estrella lo que hace es avanzar, es un movimiento más hacia la tierra, ¿no? El decir, la estrella es tu vocación, es tu propósito. Ya no es tanto el carro de esto es lo que quiero y voy hacia ello, sino que la estrella sabe que lo tiene a nivel interno. Entonces está equilibrando, está sirviendo, ¿no? Está como dándose a la vida, ofreciéndose a ella. Es otro tipo de avance, eso no sé, es como más complejo, más interno, más de decir, no necesito moverme para saber que estoy avanzando. O sea, esa es la estrella. El carro necesita movimiento, es una acción que avanza, pero la estrella dice, yo estoy avanzando aunque no me esté moviendo, porque sé que estoy evolucionando y sé que estoy en el camino como de mi voluntad y de mi propósito. Y de aquí pasamos al grado 8, que es la perfección, el equilibrio. Aquí, como podéis ver, claro, en este tarot hubiesen puesto la fuerza, ¿no? También depende un poco, la fuerza se puede entender como un equilibrio interno con tus instintos, pero bueno, yo en este caso he querido poner la justicia porque al final siento que la justicia, o sea, es más complicado llegar a la justicia que a la fuerza. O sea, tú puedes sacar la fuerza, aprender y contenerte, pero el concepto de justicia siento como que necesita más pasos, ¿no? Ahí también depende de vosotras y de vosotros de lo que consideréis. O sea, no hay una interpretación válida, es como cada uno lo que sienta. En este caso, la justicia representa, claro, un 8 son 2 cuatros. Entonces, habla como de una claridad, una estructura, pero como ya organizada, ordenada, como justa, ¿no? Decir, vale, entiendo que el equilibrio está en la perfección del momento, que no tiene por qué ser equilibrada. De hecho, si nos fijamos, y esto ocurre en muchas cartas del tarot, la justicia no es simétrica, porque el equilibrio no es simétrico. O sea, el equilibrio nunca es perfecto. Y la justicia entiende eso, ¿no? Que muchas veces hacer justicia también es desequilibrar. No sé si se entiende, ¿no? Es como decir, no, todos deberíamos de tener lo mismo, ¿no? Claro, pero para tener lo mismo alguien tiene que ceder. Y en ese acto de ceder, ¿no? También estás llegando a la perfección. Aunque no sea, aunque imaginemos, ¿no? Dos personas discuten. Si la perfección fuese que las dos personas defienden su opinión y no llegan a ningún tipo de acuerdo porque están como en un mismo nivel, al final no se encontraría ningún tipo de equilibrio ni de fusión de esas dos energías y de esas dos personas. En cambio, si de repente una cede y la situación se desequilibra, igual la otra de repente vuelve a ceder y la otra vuelve a ceder, y entonces ahí hay como un juego que, aunque no esté nivelado, está equilibrando constantemente. Y lo mismo ocurre pues con la luna, ¿no? Si la luna también tiende a ser como una carta que habla de que el no saberlo todo también es perfecto. O sea, hay cosas en la vida que no sabemos. Y de eso habla esta carta, de los misterios de la vida, de lo que se oculta, de lo que no vemos, ¿no? De esa perfección de la hora, del decir, a lo mejor es que esto no lo sé ahora o no tenía que saberlo por una razón. O sea, todo está en equilibrio, ¿no? Y esos son un poco como los arquetipos. La carta de la luna es muy compleja, es complicadilla. Pero de eso se trata, ¿no? De decir el aquí y el ahora tal cual es,
lo vea o no lo vea, es perfecto. Y puedo existir y convivir en esa perfección imperfecta. Es un poco filosófico esto, yo me he puesto filosófica, pero bueno, conectad, enchufaros con estas cartas si en algún momento sentís que resonáis con ellas, porque son muy profundas y se puede sacar como mucha información de ellas y bueno, del número 8, ¿no? Después pasamos ya al grado 9. Después de todo el recorrido, estamos ya prácticamente en la etapa final. El 9, como tal, es el último número completo de los números más básicos, ¿no? Entonces, el 9 siempre se considera como sabiduría. ¿Por qué? Porque ya has hecho todo el recorrido. Y la sabiduría, dentro de la sabiduría, siempre hay como paz, como felicidad, ¿no? Por eso aparece, por un lado, el ermitaño, que es un encerramiento de nuevo, pero es un encierro activo, ¿vale? Esta carta es como, es rara, es curiosa, porque es, por un lado, receptiva y activa, por así decirlo. Estamos teniendo como una carta que avanza hacia atrás, que está yendo hacia adelante, pero de espaldas. Entonces, confía. Está confiando, simplemente está viendo todo lo que ha recorrido, como todo lo que ha aprendido y se está encontrando a nivel interior. Y no necesita como nada más, ¿no? Está diciendo, esto es lo que he hecho, este es el recorrido que he realizado y ahora solo me queda dar como un salto hacia atrás. O sea, yo me lo imagino como lanzándose a la piscina, pero de espaldas. Entonces es una carta muy sabia, porque claro, para lanzarte a la piscina de espaldas tienes que tener mucha confianza en ti mismo y mucha sabiduría interna y saber que todo lo que has hecho te ha aportado el conocimiento necesario para estar ahí donde estás ahora y tomar esa decisión. Entonces el ermitaño es una carta un poco extraña, ¿no? Porque habla de introspección, de estar hacia adentro, pero al mismo tiempo es activa. Estamos equilibrando de nuevo como esos polos, ¿no? Esas energías. Y estamos encontrando como ese mix, ese remix de energías que es, yo puedo estar hacia adentro y avanzar al mismo tiempo. Y el sol, que ya es como la tercera última carta del tarot, habla de que ya hay como una sabiduría, una paz. Después de la luna viene el sol. ¿Por qué? Porque aceptando la oscuridad puedo darle la bienvenida a la luz en mi vida, ¿no? O sea, puedo ver luz, puedo sentir que comparto con los demás. Es como una felicidad que se quiere dar al mundo de forma incondicional, de forma generosa, desde la inocencia, ¿no? Por eso siempre se representan a niños en la carta del sol. Entonces, estamos viendo aquí cómo se traduce el 9. Al final es como una sabiduría que te libera y que te hace dar como ese impulso, ese salto a el número 10, que es el desafío final, ¿no? O sea, con el 9 ya dices, vale, lo tengo todo. Todo está completito, me lo he estudiado bien, ya he pasado por todas las fases y el 10 te dice, ¿sí? ¿Está todo bien? ¿Cuál es la gestión? Vamos a ponerte un último desafío para ver si realmente tienes ese impulso para pasar al siguiente nivel. O sea, ese es como el grado 10, ¿no? Ese decir, estás preparado, pero no del todo, porque no estás en el 1, ¿no? O sea, no has vuelto a empezar. Es como, es un momento de transición, de dualidad, ¿no? Por eso la rueda de la fortuna, lo que veíamos antes, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Y es la vida poniéndote pruebas y desafíos, ¿no? La carta del juicio, por ejemplo, pongo aquí, es un llamado a renacer. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas si nos topamos con un desafío vital y volvemos a repetir algo del pasado, realmente no lo hemos integrado y no lo hemos aprendido. Y de ahí el juicio, ¿no? La rueda de la fortuna es como un poquillo más suave, más amable. Dice, bueno, venga, un poquito para adelante, un poquito para atrás, vamos a jugar, a ver si
estás preparado para pasar a la fuerza, ¿no? O va tanteando un poco terreno más suave. El juicio ya es como, no, ya está. Aquí ha llegado el juicio para ver si repites los mismos errores o realmente has aprendido y no te dejas llevar como por ese impulso, esas emociones. Te has permitido como integrar todo el recorrido que has hecho, todo el aprendizaje, no solo a nivel físico, sino espiritual, interno, emocional, ¿no? Es la última carta que te dice a ver si estás preparado para conectar, que aquí no lo he puesto, con la ultimísima carta, que es el mundo, que es el 21. Es como un inicio, pero, o sea, al final también tiene como, parece una vagina, ¿vale? Entonces es como volver a darte a luz, es un renacer, ¿no? Está el juicio, que es como, aquí parece que está reviviendo de la tumba, ¿no? Como saliendo de esas dinámicas, saliendo de esos patrones que vamos repitiendo. Y cuando ya estás listo para dar ese paso al siguiente nivel y hacer las cosas de manera diferente y darte cuenta de que todo está bien, llega el mundo, porque dices, he tomado las decisiones de una forma en la que a lo mejor hace un año no lo hubiese hecho y no pasa nada y está todo bien y me siento completa y me siento en armonía y rodeada de todo el equilibrio del mundo. O sea, la carta del mundo es como un alivio, un respirar, un soltar, porque es sentirse plena con todo el recorrido que aquí has hecho. ¿Qué ocurre? Pues que vuelve a empezar, ¿no? O sea, todo esto, todo el tiempo es algo cíclico, nunca nos quedamos en un punto. Y de eso también habla el tarot, ¿no? De que somos cíclicas, de que no nos podemos estancar, porque la vida siempre nos va a pedir una evolución, un paso siguiente, un desafío, ¿no? Y algo que me apetece comentar también es que el loco realmente no tiene número porque puede estar siempre, o sea, lo puedes colocar donde quieras. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener dudas, siempre vamos a sentirnos perdidas, perdidos en el camino, vamos a tener, a lo mejor, nos encontramos, mira, bueno, mira, ojito, esta es la baraja de Marsella. Entonces, claro, aquí es bueno, es como más, a lo mejor un poco más simbólica que la que os he mostrado. Pero bueno, está bien para ver también un poco la diversidad de interpretaciones con las barajas. Entonces, claro, si de repente estamos en un momento de nuestra vida en el que nos toca estructurar, puede aparecer el loco y decir, ¿y cómo lo hago? No tengo ni idea, estoy perdida, no sé cómo empezar. ¿Cuál es la gestión? ¿No? Claro, ahí está otra vez de nuevo esa infinidad de posibilidades que ofrece el loco y que te dice, tira para adelante, tú tira para adelante aunque no tengas ni idea. Ya está, porque de alguna manera va a salir. Y se puede, pues efectivamente, colocar en diferentes posiciones dentro de lo que es la baraja y jugar un poco con él, ¿no? Te muestra, yo creo que de forma más clara el desafío de cada carta, si lo pones al lado. Muy bien, pues vamos a empezar con la meditación. ¿Por qué lo llamo meditación de integración? Porque, como decía antes, siento que es importante integrar el conocimiento, ¿no? O sea, por un lado tenemos la parte teórica, la parte de aprendizaje, pero lo que mola es ponerlo en práctica. Entonces vamos a hacer una meditación que conecta con esa evolución de los números, bueno, a nivel interno. Ya lo veréis, a ver cómo lo sentís. Vamos a empezar, voy a poner aquí la musiquita. Tiquití. Bueno, como antes de cerrar, como siempre, hablar del grupo de meditación, espiritualidad y magia, que he creado un grupo de WhatsApp y ahí pues siempre compartiré los links, las iniciativas que vayan surgiendo y por otro lado un canal de WhatsApp en el que pues
cada semana hago como un resumen del clima astral, porque la astrología también es mi topic, como ya sabéis, y pues bueno, por si os nace y os apetece uniros. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí pasando la tarde del jueves conmigo, todas juntas, de meditación, haciendo magia, aprendiendo sobre magia.